Bien, ustedes ven aquí el logo de este año de la vida consagrada. Lo vamos a mirar más adelante cuando lleguemos al momento del presente, del hoy. Y simplemente resalto el significado. Bueno, aquí tenemos una paloma que es el Espíritu Santo, que sigue iluminando, que sigue acompañando, que sigue moviendo las aguas de esta mar de la iglesia, y donde la iglesia pues tiene una diversidad de frutos, de carismas, y dentro de ellos pues este don grandioso de la vida consagrada, que está en sintonía y en relación permanente con la Trinidad, representadas en estas tres estrellas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa vida consagrada que va respondiendo al sol, que es Cristo, ¿no? Al gran horizonte, a la gran luz que conduce nuestra vida, y pues lo reflejan esto que es el Evangelio, la profecía y la esperanza. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir a los inicios de la vida consagrada. ¿Qué sucede en el principio? ¿Por qué sale? ¿De dónde brota la vida consagrada? Y vamos a mirar que en la iglesia existen unos estados de vida. El estado de vida, el primero, es de ustedes, que es el laicado, ¿no? Es la vida laical, y lo vamos a mirar aquí adelante. Pero está también la vida ministerial, el sacerdote, los ministros ordenados, que prestan un servicio dentro de esta gran riqueza que tiene la vida de la iglesia, y la vida consagrada. Pero todo parte de allí. Vamos a ir a Marcos 1:15, donde en el comienzo, a los inicios, Jesús predica el reino de Dios, que es la buena noticia, e invita a la conversión. Al encontrarnos con Dios, al ser llamados por Dios a seguirle, nos implica un giro, un cambio en el estilo de vida. Entonces brota de esta propuesta, invitarnos a la vida en Dios y llevarnos a un cambio, a una transformación en nuestra existencia. Y luego de esa invitación a seguir a Dios y de asumir un estilo de vida nuevo, un estilo de vida conforme a la buena noticia, Jesús inmediatamente llama a algunos a seguirlo. ¿Para qué? Para que estén con Él y aprendan lo que Él les va a demostrar y testimoniar. Marcos 1:16-20. Démonos cuenta que Jesús inmediatamente después de esa invitación general les dice: vengan a algunos, vengan conmigo, estén conmigo, aprendan de mí para luego poderlos enviar. Si nos vamos a Primera de Juan, vamos a ver allí en el primer relato, en este relato del versículo 35 y siguientes, nos va a hablar allí el Señor como unos discípulos o unos hombres lo están siguiendo. Y Él se voltea a decir: bueno, ¿y ustedes por qué me siguen? ¿Qué buscan? Y ellos dicen: queremos saber dónde vives, ¿sí? Y dónde vives significa querer vivir intimidad con Jesús, querer tener profundidad de la experiencia de Jesús. No simplemente irse a una casa, sino poder lograr tener una intimidad con el Señor, para que sus vidas sean nuevas, transformadas, y puedan luego ser, como lo dirá al final Marcos 16, enviados. Id a todo el mundo a anunciar la buena noticia a todos los hombres, a todas las personas. Démonos cuenta que fue un proceso de 3 años. No es que simplemente fueron a aprender unas cositas y luego salieron a evangelizar. No, estuvieron con Él, permanecieron con Él. Entonces es fruto de esa experiencia y es deseo de Dios con algunos a estar con Él, enseñarles el camino de lo que significa seguirlo. Entonces, en torno a Jesús se forman 2 clases o 2 tipos de discipulado. Luego de este primer anuncio de la buena noticia, de esta invitación de la conversión, del estar con Él, surgen 2 realidades. Uno, primero, la mayoría de los discípulos que viven la conversión al reino desde su vida familiar, desde su profesión, desde la vida laical, ¿sí? A todos los que llamó, a todos los que invitó, es una manera de responderle al Señor. Esa es una manera de esa llamada, o a esa llamada, de seguirle, de llevar el reino, de vivirle su propia vida, de la conversión. Y la segunda manera, o la segunda forma de ser discípulo, es aquella donde un pequeño grupo es llamado por el Señor para estar con Él, dejándolo todo. Es una opción de radicalidad. Démonos cuenta cómo después del sígueme de Jesús, dejaban todo, dejaban sus trabajos, dejaban su familia y se iban detrás de Él. Y el Señor decía: no es digno aquel que, habiendo echado el arado, vuelve a mirar hacia atrás. No es digno aquel que, habiendo dicho sí al Señor, después está volviendo a añorar eso que dejó. Es como si, por ejemplo, nosotros le dijimos sí en el bautismo y ahora estuviéramos añorando una vida fuera de Él, o una vida de pecado, ¿no?
Ya le dije sí al Señor porque sedujo mi corazón, ahora me mantengo, me conservo fielmente porque ha seducido mi corazón. Entonces esa es la doble realidad de seguir al Señor. En la vida laical, en esa vida familiar, en las profesiones, y la segunda en una opción más de mayor radicalidad. Y entonces, luego de que Jesús asciende a los cielos y se comienza a elaborar toda esa teología de lo que Jesús nos ha dejado, de lo que nos enseñó en el Evangelio, de su testimonio, del mandato misionero, de ir a buscar a hombres y mujeres para unirlos a este proyecto, empiezan los primeros discípulos desde el inicio a tener un ideal cristiano, ¿Cuál es ese ideal cristiano? Ser como Cristo en todo. Miren, los primeros hombres, las primeras mujeres de esa primera época, del primer siglo del cristianismo, sí, primer siglo y segundo siglo incluso, tenían como opción esta: ser como Cristo en todo. No solamente en lo bueno, no solamente en lo fácil, no solamente en lo bonito y en lo sencillo, en todo lo que implicara ser iguales a Cristo. San Pablo va a decir allí en una de sus cartas que nosotros debemos ser alter Christus, es decir, el que sigue a Cristo debe ser otro Cristo. No aprendemos y seguimos a Jesús en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos parece, no, seguimos a Cristo y le decimos sí libremente, pero para ser uno como Él, para ser igual a Él en todo, y es un reto bien exigente. Entonces, en esos dos primeros siglos entendieron que ser como Cristo era vivir el martirio incluso, y se volvió una delicia, se volvió una gran opción, se volvió un ideal maravilloso para los cristianos de aquella época, que enamorados de Cristo, desbordados del amor de Cristo, querían también vivir la experiencia de dar la vida como Cristo la dio por la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos emitían esta realidad de la misma palabra: me amó y dio la vida por mí. Y entonces, si yo amo a Cristo, soy capaz también, como Él, de dar la vida por mis hermanos. Entonces, el ideal era ese. Era tal el amor que sentían por Cristo, que también sentían el deseo de darlo todo por Él y por los hermanos. Y entonces, estas personas que vivían en martirio, vivían en continua oración, en castidad, solos o en grupos, ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más, que se ponían al servicio de los pobres y de la comunidad, o se dedicaban a la evangelización. Y la segunda manera de sentir que vivían como Cristo en todo era asumir la virginidad. De ahí proviene, o sea, la opción de consagrarse totalmente, integralmente a Dios, por amor a Él, por amor a los hermanos. Entonces se exalta con referencia a Cristo virgen. Él fue virgen, Él se consagró totalmente por nosotros, se dio totalmente en su integralidad de ser humano, en su divinidad por nosotros. Nosotros queremos ser como Cristo en todo. Vamos a asumir también esta invitación. Y Pablo lo desarrolla en todo ese diálogo, en todo ese texto, en todo ese diálogo que él presenta en sus cartas sobre la continencia por amor al reino de los cielos. O sea, el que asume la virginidad, el que asume la continencia, no lo hace por mérito propio, ni lo hace para gloria suya, lo haces por amor a Dios, por amor al reino de los cielos, por la propuesta que Él le ha hecho de salvación a esa persona. La persona que opta no lo hace por sentirse más que, sino lo hace por amor a Dios y por vivir en Él ese reinado de Dios, y que en su corazón, si está enamorado plenamente de Dios, nada le robe ese amor. Entonces miren, dos maneras de mostrar ese ser como Cristo en todo: martirio y virginidad. De allí proviene, de la misma humanidad, de la misma condición de bautizados, que quisieron dar paso a esa consagración de mayor radicalidad. Pero miren, después de que hubo un cese de hostilidad en los primeros 2 siglos de la era cristiana, y todo se fue como calmando, ya no había una persecución tan directa, ya había una introducción más seria, más sólida, más consistente del cristianismo, aparece el monacato. Entonces ya no hay esa persecución al cristiano, ya no sienten, pues ya no hay ese martirio permanente a los cristianos como lo hubo en su primer siglo de la era cristiana en Roma, por ejemplo, ¿no? Ya no lo hay, ya no hay esa persecución, ya no los matan por ser cristianos. Entonces se ofrecen a través del monacato, y es lo que llama la tradición de la iglesia el martirio blanco.
dar la vida, pero de una manera pacífica, no muriendo físicamente, sino muriendo a otra serie de realidades. Y entonces se decía que el que quiere vivir la radicalidad cristiana se retira al desierto egipcio, porque así empezó en su principio, en su momento, o en diversos lugares desérticos de Palestina o de Siria, porque el mundo era considerado hostil, porque el mundo era pecaminoso, porque el mundo no nos ofrecía valores, porque el mundo no me permitía enamorarme de Cristo y crecer en esa configuración con Cristo. Entonces se veía también negativamente, totalmente, la realidad del mundo. Entonces me alejo de las cosas del mundo, me voy al desierto, me encuentro a solas allí conmigo, con Dios, para crecer en esa perfección. Entonces el que hace esta opción es un hombre que está aferrado a Cristo y lo entiende desde el texto bíblico que dice: vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. ¿A quién le dijo eso? Al joven rico, exactamente, al joven rico le dijo eso. Entonces lo asumen de allí. El Señor, si quiere, el Señor que me invita a seguirlo, me pide ir tras de Él dejándolo todo. Entonces por eso de ahí asumen que seguirlo a Él en esa radicalidad significaba lanzarse a la nada, sin nada. Irse al desierto para encontrarse a solas con el Señor y allí encontrarse consigo mismo. Y también, pues, personas que tenían ese gran sentido de trascendencia del mensaje divino que les tocaba, que los transformaba, que los impactaba. Y era también una manera de eliminar todo aquello que pudiera interferir la escucha de la palabra de Dios, hasta que ella llegara a ser vida en la persona que estaba en el desierto. Porque en el desierto pues no hay nada de distracción. En el desierto está la lucha contra la misma tentación, porque empiezan a aparecer, a aflorar todos los sentimientos, todos los deseos, todos los apegos, todos los intereses humanos. Y allí entonces empiezan a desvanecerse, a derrumbarse. Empieza a haber un conflicto entre el ego personal y la propuesta de Dios, hasta que logra interiorizar esa palabra y asumirla dentro de sí, convirtiéndose en un hombre del Espíritu, un hombre de Dios, realmente en palabras y en obras. Y entonces, en esa realidad del monacato, los que dejan todo reciben dos tareas. Estar con Jesús. Cristo quiere ante todo separar a un grupo de israelitas para que participen en su modo de vivir, en una dedicación total al Padre y a los hermanos, nos decía este gran teólogo von Balthasar, ¿no? El Señor quiere reservárselos para sí. ¿Y qué decía la lectura del domingo pasado, la primera lectura? Dios es celoso. Dios no quiere que le demos la mitad del corazón, ni un cuarto del corazón, y digamos yo soy un fiel seguidor de Dios. No, Dios quiere todo nuestro corazón. ¿O acaso nosotros amamos a nuestros seres que amamos profundamente con la mitad del corazón? No, con todo el corazón. Entonces el Señor quiere eso, reservarse unos para así separándolos del mundo y encomendarles esa tarea de configurarse. Y lo otro que también les pedía a los discípulos, también en esa tarea, era anunciar la buena nueva y difundir el reino de Dios. Pero acuérdense lo que les dije ahora al principio. El Señor los llamó, que buscan, queremos saber dónde vives. Vengan y vean, se quedaron con Él. Y solo 3 años después les dice, id por todo el mundo y anunciar la buena noticia, el Evangelio, bautizar, etc. O sea, anunciar la buena nueva y difundir el reino de Dios es primero estando con Jesús. Eso no es simplemente de aprendernos una teoría y transmitirla, no, es vivir la experiencia del amor para transmitirla a los demás. 2 lugares donde se desarrolla entonces el monacato. En el primero, en el desierto, era lo primero, eso fue la primera opción, y se iban al desierto, a una gruta, a un lugar alejado, solos, a vivir solos, con la palabra de Dios simplemente, a dejarse escrutar por la palabra, a dejarse configurar con la palabra. Y recuerdan ellos, pues eso mismo que Oseas nos dice en su texto, en la Biblia, en lugar de las nupcias del pueblo con Dios es el desierto. Acordémonos, la alianza se hace en el desierto, se hace el pacto allí en el desierto entre Dios y el pueblo de Israel. Pues allí también estos monjes querían hacer ese pacto, esa alianza, esas nupcias con el Señor, porque era el lugar donde lograban liberarse de cualquier apego para consagrarse totalmente al Señor. Pero bueno, eso evolucionó. Ya después ya no era el único lugar donde podrían hacer esta radicalidad y esa configuración. Y entonces allá en el siglo V al siglo XI aparecen los monasterios. Entonces ya no es simplemente irse al desierto, sino logramos convivir entre nosotros, pero también alejándonos del mundo. Y es lo que llaman
comúnmente la fuga mundi, el hombre que huye del mundo, el hombre que se aleja del mundo aunque estén en medio de lugares del mundo, y huye, como lo decíamos ahora, para lograr ese estar a solas con el Señor, para vivir el seguimiento de Cristo en el despojo más radical posible, para encontrarse consigo mismo, descubrir su lejanía de Dios y comprender que debe iniciar un fatigoso retorno hacia Él. Era reconocer que no eran perfectos todavía, que necesitaban volver nuevamente a la casa del Padre. Uno a veces se cree muy perfecto, pero cuando logra hacer ese examen de conciencia, uno se da cuenta que se alejó de la casa del Padre. ¿Cuántas veces, como el hijo pródigo, le hemos pedido la herencia a nuestro Padre Celestial? Y la herencia es que yo me he permitido ciertos placeres, me he permitido ciertas realidades que en vez de acercarme a Dios me han alejado de Dios. Y entonces aquí vuelve a aparecer eso, volver a encontrarme, volver a regresar a la casa del Padre. Participan de la lucha escatológica definitiva de Cristo contra el príncipe de este mundo. El monasterio era eso, ya como una antesala de lo que va a pasar al final de los tiempos, donde el Señor logra vencer definitivamente el mal que nos oprime, el mal que nos hace daño, que es ese tiempo escatológico. Y aquí el monje buscaba esa lucha en el hoy, en el presente, de vencer el mal que lo agobia, a través de sus deseos, de sus debilidades, de sus fragilidades, para dejar gobernar al príncipe de este mundo que es el Señor, del príncipe del mundo, de la historia que es Dios. Y afirma el conocimiento del corazón del hombre, adopta los medios para el buen combate de la fe. También aprendían todos los medios y los recursos para ese perfeccionamiento. Algunos modelos o algunos testigos de esta experiencia: San Antonio Abad, que es el primero, es el que estructura la regla, el manual, digámoslo así, de cómo debía vivir el monje en el desierto. Es el primero, 251 al 356. San Pacomio, también del 292 al 348, elabora y reestructura todo desde la palabra para comprender ese misterio de transformación que se hace allí en el desierto. Y San Atanasio, 296 al 373, pues también, San Atanasio va a escribir la vida de San Antonio, donde hace todo ese relato de lo que acontece en ese proceso de purificación y de transformación en el desierto, en el lugar alejado del mundo. Bien, se cierra ahí una etapa de la vida consagrada. Miren cómo se va elaborando, desde lo más elemental hasta cuando se empiezan a organizar en grupos, y todo en torno a la configuración con Cristo, y más adelante vamos a ir al servicio hacia afuera. Hasta ahora están pensando en cada uno de ellos, están estructurándose en la configuración con Cristo, en dar la vida por Cristo. Todavía no hemos llegado a la etapa del salir al servicio del hermano, eso no ha llegado. Entonces llegamos al siglo XI y siglo XII, donde aparecen los canónigos regulares, se llamaban así, los canónigos regulares. ¿Quiénes eran? Eran clérigos que vivían en común, Eso era algo extraño y nuevo, porque generalmente pues eran cada uno en sus espacios. Veníamos de la tradición del monasterio, que aunque se vivieran en la misma casa, cada uno tenía su celda, etc., y unos rigores de silencio extremo y un estilo de vida demasiado radical, de poco compartir con el hermano. Aparecen estos que empiezan a vivir en común según una regla de tipo religioso, ¿sí? No era literalmente, sino era una regla tomada de la tradición de San Agustín, de la regla de San Agustín, y la van reformando para favorecer la vida fraterna y la pobreza personal rigurosa. Eran las dos características de los canónigos regulares. Pero entonces había una regla para vivir en monasterio, para vivir la consagración a Dios. Esto la transforman y la solidifican en la vida fraterna, fortalecen esos vínculos de los hermanos que se consagran y de vivir un estilo de vida a ejemplo de Jesús. Y esta es la antesala de lo que va a venir ahorita después. Bien, vida fraterna. El motivo esencial es el llegar a ser hermanos, decía la regla en el numeral 1. Hermanos carísimos, ante todo amor a Dios y por tanto al prójimo, porque estos son los principales preceptos que nos fueron dados. El Señor dijo, el primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, como así mismo. Entonces ellos quieren traducir eso, o sea, no es solamente amar a Dios, sino vámonos a la segunda partecita. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ellos le agregaron ya, démonos cuenta lo que anexan al monacato, al tema del monasterio. Le agregan esa vida
fraterna, llegar a ser realmente hermanos en la comunidad al servicio. Vivir unánimes, a ser uno solo de muchos que viven juntos, buscar realmente una comunión entre ellos. No es la suma de personas en una misma casa, sino lograr entrañar vínculos profundos de preocupación y de oración del uno por el otro. Y tercero, orientados hacia Dios. Viven realmente unidos solo aquellos en los cuales el amor de Cristo es perfecto. ¿Sí? Entonces esos son los pilares de los canónigos regulares. Bien, y ahí entonces lo que les decía que fue la antesala. Eso fue muy corto, ese periodo de los canónigos regulares, porque la iglesia entra en un periodo donde se habla que es la época de hierro, donde la iglesia, asociada por los vínculos de los emperadores con los vínculos humanos, pues tergiversó en algunos casos y algunos la visión real del seguimiento de Cristo. Y entonces se confundió el poder humano con el poder divino y se perdió la orientación de lo que el Evangelio nos transmitía por parte de algunos. Y aparece como respuesta a esto las órdenes mendicantes, siglo XII al siglo XVI. Exactamente, ¿quiénes son ellos? Hacen una opción por la pobreza, del mendicare, del latín, pedir limosna. Es una iglesia que vuelve a sus fuentes, una iglesia que se abaja al pequeño, una iglesia que busca al necesitado, una iglesia que requiere de la ayuda de los otros y no que en sí misma es un poder que subordina a los otros, sino al contrario, es la que está en las bases y que desde la misericordia y desde la pobreza ayuda especialmente a los preferidos del Señor, que eran los pobres, los enfermos, los más necesitados, los discriminados, los olvidados. Entonces, su primera característica, la pobreza. Segundo, la organización. Entonces, ya no están concentrados en un solo sitio. Démonos cuenta, monasterios están en un sitio, desiertos están en un sitio, canónigos regulares están en una casa viviendo fraternamente. Estos empiezan a moverse, empiezan a buscar un apoyo de unos y de los otros y a extenderse por los lugares donde los necesitan. Ya no es aquí, sino es el mundo. Salen afuera. Y lo tercero, la pastoral. Mientras que los monjes oran y trabajan y los canónigos están al servicio de una iglesia, los mendicantes van por el mundo a predicar con el buen ejemplo y con una doctrina segura. Démonos cuenta, los primeros oran en su casa, los segundos sirven a una iglesia en particular, los terceros se van al mundo a evangelizar. Se van al mundo con esas características de pobreza, de humildad, de cercanía. ¿Cuáles son esas órdenes? Mendicantes, véanlas. Los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, los agustinos, principalmente. Exactamente, principalmente ellos, los que lograron hacer esa transformación y fueron la respuesta a una iglesia que estaba endurecida, a una iglesia que podríamos decir estaba en crisis, y el Señor volvió a soplar su espíritu y despertó estos corazones y la iglesia volvió a respirar. Démonos cuenta que esto no es una obra de los hombres. Esto no es una obra de los hombres. Si esto hubiera sido obra de los hombres, se termina. Pero el Señor volvió a abrir otra ventana y por ahí se filtraron estas órdenes mendicantes y volvió a darle una oxigenación a la iglesia y volvieron a las fuentes. Y así lo vamos a ver a lo largo de la historia hasta ahora. Miren que después llega el siglo XVI y conocemos a este hombre, Lutero, ¿cierto? Que era religioso y hay un conflicto en la comprensión de la doctrina y no supo poder llegar a unos acuerdos y manifestar sus opiniones y poder llegar a una transformación de la iglesia sin salirse de la iglesia, sin romper en la comunión de la iglesia. Y entonces yo me detengo simplemente a lo que él afirmaba de la vida consagrada, ¿sí? De ese estilo de vida religiosa, porque en ese momento se hablaba de que el religioso era el consagrado de una manera particular y el laico era el hombre común, la persona común y corriente. Entonces era como esa diferenciación, el laico, el común, la persona común, el religioso, el consagrado. Y el término religioso va a cambiar, lo vamos a ver ahora en Concilio Vaticano II. Porque religioso también puede ser un laico, soy religioso, soy consagrado, ¿sí? Entonces ahora se habla de consagrado porque se extendió también el abanico de las personas que hacen esta opción de manera especial o mayor consagración. Bueno, de vida consagrada. Entonces Lutero decía, abandona polémicamente la vida religiosa atacando los votos. ¿Cuáles son los votos que hacen desde sus inicios los religiosos o los consagrados para imitar más a Cristo en todo? ¿Cuáles eran?
obediencia, pobreza y castidad. ¿Alguien les dijo que lo hicieran? No, lo empezaron a hacer ellos desde el principio. Miren lo que decía al principio: la virginidad, la mejor opción de seguir a Cristo. Ellos lo mismo lo hicieron y eso empezó a calar, y los que quisieron los unieron, los que no, pues no. Pablo dice: el que pueda con esto que lo haga, el que no, pues que vaya y se case, ¿cierto? Entonces, virginidad, pobreza, la asunción también de esa radicalidad de dejarlo todo después de que Cristo les decía: sígueme, y la obediencia a una regla, y en su caso en los monasterios era al abad o a la abadesa, que era la cabeza de ese lugar, que le ponía orden y estructura. Entonces de ahí brotan esos votos. Pero Lutero dice, ahí todavía nos falta un pedacito de ahí. Lutero nos dice: los votos son una pretensión humana de salvación que viene solo de la fe en Cristo. Para Lutero eran irrelevantes esos votos. Le decía: no son necesarios. Solo la fe de Cristo nos salva, solo la fe en Él nos salva. No necesitamos ni pobreza, ni castidad, ni obediencia. La fe. Entonces empezó a atacar eso y decía: demuestra tener una visión exclusivamente funcional de los votos, no como elemento de transformación interior, sino como una acción externa que no me toca el corazón. No, el voto realmente transforma el estilo de vida, las opciones. De hecho, para él, Lutero, la vida cristiana está en el mundo, en el matrimonio, en el trabajo, en la vida laical. Ahí estaba la vida cristiana. Los otros pareciera ser que para él no estaban en la vida cristiana. Les parecía como en un paréntesis de la humanidad. Entonces él decía: el verdadero religioso es el que se mete en la vida, el que está en una familia, el que tiene un trabajo, el que tiene una profesión. Los demás no. Entonces excluía ese don del Espíritu, ese don de Dios, Lutero. ¿Y qué pasa con Lutero y la Reforma Católica? O sea, eso se quedó ahí. No, miren lo que va a pasar ahora. Entonces aparece una nueva experiencia, y ahí es cuando se abre a lo que les decía yo ahora. Se van a servir a los hermanos, a mostrar que no son un paréntesis los religiosos, que no les importa la vida de la gente, ¿no? Entonces dicen: no, nuestra vocación es para construir sociedad, para enseñarle a los niños, para tocar a las familias, para evangelizar a los pobres. Entonces ahí empieza a darse paso a eso que les decía yo ahora, de salir a la misión, para demostrar a Lutero que la vida religiosa no era como una cosa bonita, alejada de todo el mundo, irreal, como en una burbuja donde no tocan nada, pero están ahí. No, ellos vienen a decir: sí, podemos incidir y transformar la realidad. En la misión se sigue a Cristo, que trabaja y se fatiga por la difusión del reino de Dios. Se imita a Cristo no solo en su modo de ser, sino también en su acción. Miren el cambio tan interesante que hay siglo XVI. La vida religiosa dice: miren, ya no solamente nos vean como quienes queremos imitar en el modo de ser a Cristo, sino también lo queremos imitar en el modo de su accionar, como Él hacía en su evangelización. Ese es el paso interesante. Entonces la vida religiosa nace para colaborar con Dios, que actúa en el mundo y pide respuesta. El mundo que sufre, la vida religiosa iba a responderle en lo que necesitaron. De ahí la especialización en diversos sectores de la evangelización para dar respuestas adecuadas exigidas por los nuevos tiempos. Y es cuando empiezan a aparecer fundaciones que se dedican a la educación, comunidades religiosas que se dedican a los enfermos, comunidades religiosas que se dedican a los pobres, comunidades religiosas que se dedican a muchos ámbitos de la realidad social. Ya no solamente nuestra oración, sino vamos a ayudar a los que no saben, a los que no tienen casa, a los que no tienen un ancianato, a los que no tienen un hospital, a los que no tienen unos lugares para aprender en la educación buena. ¿Sí? De ahí nace, estamos hablando de la edad moderna casi, ¿sí? De la época de la edad moderna, todo el tema de las universidades. ¿Quiénes lideran las universidades en su momento? Los jesuitas, los dominicos, los agustinos, etc. Exactamente. Entonces, empieza después de esa realidad. La primera respuesta católica a Lutero fue un cúmulo de nuevas fundaciones religiosas y de reformas. Los capuchinos, los omascos, las ursulinas, los caminos, las carmelitas, y podríamos decir muchas más, como respuesta a Lutero. O sea, la iglesia nuevamente parecía que se encontró con un callejón sin salida, y nuevamente el Señor abre las puertas y le enseña algo a la iglesia y se abre un nuevo camino. Por eso es tan bueno, al ver este recorrido, nos damos cuenta de que esto no es obra de nosotros, es obra de Dios, y Él lo va a sacar por donde sea. Le podrán poner puertas, vallas, muros, y el Señor vuelve y se busca una salida, y vuelve y sale por otro lado, porque esto es de Él.
Un excepcional florecimiento de santos en esa época, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. San Ignacio de Loyola, el gran San Ignacio, Ángela Merici, Felipe Neri, Teresa de Ávila, Francisco Javier, Camilo de Lelis, Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. O sea, fue un momento en España, en Francia, en Italia, de un pulular de santos increíble en ese salir a tocar los corazones para llevarles la buena noticia. Extraordinarias empresas en las Indias. Estamos hablando de la época del descubrimiento de nuestro continente, ¿no? Y entonces empiezan a venir aquí a contribuir en la decisiva fundación de la Iglesia Mundial en América Latina, en Asia y en África. Y un gran misionero que fue enviado por todo este camino ignaciano. ¿Quién fue? San Pedro Claver. Y así muchos otros a lo largo del continente, porque vinieron a evangelizar como exactamente Caridad Brader, Bettler y también Brader, que sus restos están en Pasto. Exacto, entonces, exacto. O sea, hay muchos que vinieron a evangelizar desde San Ezequiel Moreno, desde el descubrimiento de América, para traer la buena noticia. Bien, sigamos con esto de la vida religiosa y la misión. ¿Cuáles son algunos de esos rasgos? Ya miramos los rasgos del monasterio, ¿qué hacían? Los rasgos de esos canónigos regulares, los rasgos de los mendicantes, los rasgos de la misión, de esta visión de iglesia transformada. Y veámoslo desde la espiritualidad ignaciana, centrada en la misión. Primero, la oración. Ya no es solamente estar cerrados en la oración en un lugar y solamente todo el día encerrados sin excluirla y sin pormenorizarla, pero dicen, el religioso es contemplativo en la acción. Es decir, su vida diaria, su accionar cotidiano también tiene que ser oración. Porque muy bonito llorar aquí en el templo y el resto de la vida como si fuera otra cosa. No, San Ignacio decía, el religioso es un contemplativo en la acción, sabe ver la obra de Dios allí y ora desde esa realidad. Y es lo que nos sirve a nosotros. Nosotros no podemos pasárnosla todo el día en el templo orando, pero cuando yo hago el almuerzo, cuando yo hago oficio en la casa, cuando yo voy a hacer una reunión, eso tiene que convertirse también en oportunidad de oración, porque ahí también estoy alabando a Dios, también estoy haciendo bien a Dios, bien al prójimo. Entonces eso nos dice San Ignacio en esta realidad de una vida religiosa hacia afuera, hacia los hermanos. Segundo, una comunidad hacia la dispersión, favorecer la misión ante las prácticas comunes, ¿sí? Ya no que nos quedemos todos guardaditos en una casa viviendo fraternamente como los canónigos regulares, no decimos que estuviera mal, fue la respuesta para la época, ¿sí? Ahora es otra respuesta. Entonces ya no basta simplemente que nos quedemos muy bonitos acá todos encerraditos, cuidándonos, pasándola muy chévere nosotros, muy agradable, sino salir, favorecer la misión antes que esa vida fraterna. Hay que cuidarla, pero que no sea lo prioritario. Salir, evangelizar, y conservamos ciertos espacios comunitarios. Y actividad competente, se formaban para responder a esos nuevos retos. No era simplemente ir a improvisar en la educación, no, empezaron a formarse académicamente y empezaron a formarse para atender a los enfermos, por ejemplo, todos estos de San Camilo Lelis y todos el tema de la educación y el tema de los ancianos, se empezaron a formar competentemente y de una manera obediente también en torno a su fundador, a lo que les decía el fundador. Se colocan entonces así las bases de una espiritualidad de la acción también para los laicos y para su acción en el mundo. Entonces ya no son solo los religiosos los que pueden ir a ayudar al mundo. Aquí se empiezan a construir que los laicos ya no son los comunes. Miren que hay una cosa muy fea en la Edad Media y se decía lo siguiente, decía, el laico es el ignorante, el clérigo es el sabio, porque desafortunadamente en esa época, ¿quiénes se formaban? El clérigo. El laico era una persona sencilla, común y corriente, solo los de la aristocracia tenían una media formación, el resto no, eran campesinos. Entonces aquí empiezan a decir, miren, ya no, el clérigo no es solamente el docto, ya hay muchos laicos que pueden servir y pueden enseñar y pueden dar testimonio y pueden construir. Y hay un libro bellísimo, La verdadera devoción, ¿sí? La verdadera devoción de San Francisco de Sales, que crea una espiritualidad articulada para los laicos. Y en este libro de San Francisco de Sales, que es uno de los modelos para la dirección espiritual,
habla de una tal Filotea. En ese libro habla de la Filotea. ¿Quién es la Filotea? Pues cualquier persona, un laico. Y él toma ese nombre y dice, es cualquier persona, pero le pone nombre Filotea, y le empieza a mandar unas cartas como enseñándole a ser laico y a construir desde su condición de laico el bien a la humanidad, el bien a la iglesia. Entonces es muy lindo porque realmente le enseña a una persona como usted es laico a vivir la vida cristiana y a transmitirla a los demás. Entonces hay esa transformación y se involucran ahora también los laicos en la acción. Y en este contexto del servicio afuera aparecen lo que se llaman las sociedades de vida apostólica. Sociedades de vida apostólica, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, y todavía se conservan al hoy. Allí tenemos el primer protagonista, San Felipe Neri. Reúne en torno a él sacerdotes diocesanos para trabajar con los jóvenes. Práctica de la vida común, solo con el vínculo de la obediencia, sin votos, hacen unas promesas, pero permite ese doble dinamismo. La sociedad de vida apostólica permite el vínculo de diocesanos, sacerdotes consagrados, y también el vínculo de personas laicas que quieran trabajar en un fin concreto, sin tener que hacer votos. Por ejemplo, un casado, pues no puede hacer votos de castidad y demás, ¿no? Entonces, se puede vincular, pero asume un ritmo de vida en favor de los demás con su profesión, con su vida familiar, etc. Buscan con un estilo propio, un específico fin apostólico o misionero, servirle al Señor, servirle a la iglesia, servirle al mundo. Y favorecen campos como la caridad y la difusión misionera del Evangelio, sirviendo a Cristo en los pobres. ¿Saben quiénes más están aquí? Están los de San Vicente de Paúl, los vicentinos y las vicentinas, que se dedican mucho a la atención de los pobres. El oratorio de San Felipe Neri, San Juan Eudes, los eudistas, también tienen muchas obras, la Sociedad de Vida Apostólica, ¿sí? También Santa de las Oblatas, Santa Francisca Romana. O sea, hay muchas obras que se construyen en esa dinámica doble de integrar diocesanos, consagrados, laicos, sin votos, con votos, para el servicio específico de la iglesia, de la sociedad. Bien, damos el salto al siglo XX, ¿no? Concilio Vaticano II. Llegamos aquí y vamos a mirar primero la dimensión teologal, luego la dimensión eclesial y finalmente la dimensión espiritual, y vamos concluyendo con lo que llegamos al día de hoy. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? La vida consagrada encuentra su puesto en la Constitución sobre la Iglesia como parte integrante de su vida en santidad. Ya no es una cosa anexa, no es una opción por allá rara, no es vista con desconfianza, como un grupo de personas que hay que mirar con sospecha, ¿no? La Iglesia dice allí, ellos son parte de la Iglesia y son parte de su vida y de su santidad, porque es la opción de algunos para decirle al Señor después del sígueme sí, para vivir la radicalidad en su vida y alcanzar la vocación a la cual todos somos llamados desde el bautismo. ¿Qué es cuál? Desde el bautismo somos llamados a ser, sí, pero en el final, después de hacer todo eso, de ser sacerdotes, profetas y reyes, somos llamados a ser santos. ¿Como quién? Como nuestro Padre Celestial es santo. Esa es la vocación. Entonces dice, miren, todos somos llamados a ser santos. Pues los religiosos también lo son, por lo tanto hacen parte de nuestra estructura y parte de la vida de la santidad de la iglesia. La vida consagrada relaciona con Dios a los que la asumen como forma de vida, creando vínculos especiales entre el consagrado y la Santísima Trinidad. Hacen una asociación ahí muy interesante, y era lo que veíamos en el logo inicial, porque muestra que la vida consagrada es imagen de la relación que existe entre el Padre y el Hijo y de ellos con el Espíritu Santo. Una vida de fraternidad, una vida de amor, una vida de entrega, una vida de santidad, una vida de pureza. Entonces la vida consagrada refleja eso. Es uno que imita a la Santísima Trinidad porque vive en unas opciones radicales, unas opciones devotos, viven una vida fraterna, se dan al servicio de los demás, por la salvación de los demás. Entonces, en primer lugar, Dios Padre aparece en el corazón de la vida consagrada como forma especial de vida. Los consagrados son dedicados totalmente a Dios como a su amor supremo. Dice el canon 573, parágrafo primero del Código de Derecho Canónico.
Esta dedicación por la que el consagrado pertenece totalmente a Dios le da una dimensión peculiar a la filiación propia de todo bautizado, caracterizándola por la profesión de los consejos evangélicos. Es una unión especial con Dios de filiación a través de esa vivencia de los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Exactamente, los consejos evangélicos. Más duro para que todos escuchen. Pobreza, castidad. Exactamente, esa pobreza, esa obediencia, esa castidad que se da como signo de esa total entrega y filiación al Señor. Por último, también se indica en este canon que la vocación a la vida consagrada viene de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que yo dije allá en la primera filmina? ¿Se acuerdan allá Marcos 1:16? Exactamente, el Señor los llamó a que lo siguieran. Entonces, proviene de Dios, no es que se lo inventó alguien, no es que se le ocurrió a cualquier paisano un día, no, proviene de Dios, tiene origen divino y es fruto de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que del Espíritu Santo? ¿Qué pasó cuando los monasterios ya no dieron respuesta? Florecieron santos. Florecieron, sí, otra opción, los canónigos regulares. Y cuando ya hubo ese problema de la crisis de la iglesia en la época de hierro, aparecieron los mendicantes. Y entonces luego aparece todo ese tema de Lutero. Y como que la vida consagrada es algo encerrada pero no sirve a la sociedad. Apareció toda la realidad de la misión, toda la realidad de salir al mundo. Es una acción del Espíritu que va tocando, que va llamando, que va invitando. Es bajo la acción del Espíritu Santo que los fieles siguen a Cristo más de cerca a Cristo. Es el Espíritu Santo el que va soplando, ¿sí? Y se dijo que el concilio fue eso, un soplo del Espíritu Santo al mundo, a la iglesia, que la renovó. Y el concilio abrió las ventanas de la iglesia a ese cambio, a esa renovación. Está colocada en la línea de la representación de la forma de vida de Cristo, de la Virgen y de los apóstoles. Miren, está colocada en la línea de la representación de la vida de Cristo, ser como Cristo, de la virginidad, de esa consagración total y radical por Cristo de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Servidores, misioneros, del salir hacia otros, para dedicarse a las cosas de Dios. ¿Al servicio de quiénes? De los pobres, de los necesitados, de los abandonados, de los discriminados. La dimensión eclesial, la vida consagrada pertenece a la iglesia, al pueblo de Dios, a todos nosotros, y participa a su modo de la sacramentalidad de toda la iglesia y de todo el pueblo de Dios. Es decir, nos muestra a Dios también la vida consagrada, nos revela los rasgos maternos y paternos de Dios, la vida consagrada. Cuando yo veo a una persona que se entrega radicalmente y me muestra desde su testimonio, desde su servicio el Evangelio, me está revelando a Él, a Dios, a Jesús, me lo está revelando a Jesús. Podemos decir que se manifiesta esta dimensión sacramental de la vida consagrada al menos en dos maneras. Por un lado, representa y revive el género de vida asumido por Jesús, eso ya lo hemos dicho. Por otro lado, manifiesta los bienes del cielo, ya presentes en forma incoada en nuestro tiempo. Es como un anuncio de la resurrección futura y la gloria del reino. Un religioso, cuando se entrega, cuando nos habla del Señor, cuando nos da testimonio y nos habla de las grandezas de la buena noticia, pues nos está anunciando ¿qué? Lo que nos espera, el reino de los cielos, el final de nuestra vida, esa nueva resurrección. Los consejos evangélicos, por cuya profesión se constituye la vida consagrada, son un don de Jesucristo a su iglesia, porque nos hace saber que no todo está aquí, porque hay algo mejor. Hay una parte más grande, una parte que nos planifica y que nos damos y nos entregamos por esa nueva parte. Estos consejos, a través de los cuales algunas personas consagran su vida, son entonces una gracia de la iglesia y para la iglesia. Yo no me consagro para ser virgen, célibe, pobre y obediente para mí mismo, no. Es para el bien de los demás, para el bien de la iglesia. Y me doy a través del anuncio, a través del servicio, a través de la donación total. Se comprende entonces la voz pasiva utilizada en la expresión que comentábamos en el apartado anterior de entrega de esa donación. En la iglesia, desde esta perspectiva, la que recibe el don de la vida consagrada y quien dedica a los que son llamados por Dios a esta forma de vida. Es la autoridad eclesiástica la que podrá aprobar las diversas formas de vida consagrada, lo mismo que las constituciones de los institutos en los que ésta se realiza y la que tendrá además la responsabilidad de vigilarla y protegerla. No es que a nosotros nos ocurrió ya hacer una comunidad religiosa, ya listos, constituidos, no.
Necesitamos la aprobación del organismo eclesial superior, que nos discierna, que nos acompañe, que nos permita descubrir por qué estamos, para qué estamos y que tenemos que entrar en la comunión de la iglesia. Nosotros no podemos ser un brazo que nos pegamos ahí a la fuerza, no, tenemos que nacer de la iglesia, sostenernos en la iglesia y es para la iglesia. La ley suprema y vital del reino de Dios es el amor. Los bautizados tienen entonces como exigencia espiritual máxima la ley del amor. Esa es nuestra tarea principal, amar al otro. ¿Cuál va a ser el examen final de nuestra vida ante la presencia de Dios? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto amamos a los demás? No nos van a preguntar, no sé qué otras serie de preguntas, si tuvimos, si no tuvimos. No, ¿cuánto amamos? Y con hechos concretos. Exactamente, es la primera. Entonces esta ley del amor tomará un lugar y un modo de concreción muy especiales señalados por los consejos evangélicos para los que asumen la vida consagrada. Entonces los consejos evangélicos son también un camino para la práctica de este amor, la manera de yo amar y amar totalmente, no a medias, como decíamos, con un corazón totalmente entregado, un corazón totalmente generoso. Para los consagrados a través de los consejos evangélicos, el amor toma la forma concreta de la pobreza, la castidad y la obediencia. Y en América Latina se genera un movimiento de especial atención por los más pobres. La vida consagrada realiza un desplazamiento de lugar, va a las necesidades más especiales y particulares, y esto se fortalece con las conferencias episcopales de los obispos de América Latina. En Medellín, por ejemplo, toda esa atención y preocupación por el más pobre, el desfavorecido, la desigualdad, la injusticia, las violencias, y luego con Puebla, con el documento de Puebla también, ¿sí? Allá en México, y se refuerza también con lo que nos acaba de decir Aparecida y las diferentes maneras de hacer presencia de iglesia y de esta presencia especialmente a los más pequeños, a los excluidos, a los discriminados, y allí entonces la vida consagrada tiene una especial misión de salir al servicio de esos que no cuentan, de esos más pequeños. Como le decíamos, ponernos en las bases, no ponernos arriba, sino poder desde la base servir y cooperar a los demás. Y así pues lo han venido diciendo la iglesia a lo largo de este tiempo, donde con otros documentos pues también los papas han querido reforzar esa teología de la vida consagrada y la necesidad de ella en medio del mundo de hoy y en medio de la iglesia. Por eso, a la luz de una serie de situaciones particulares que hoy vive la sociedad por el cambio de época, por la pérdida de valores, por la poca capacidad de entrega, por la no comprensión de lo que significa la ascesis, todo lo que es la ascética, de lo que significa la renuncia, el sacrificio, que son lenguajes extrañísimos para muchos de hoy, pues el Papa Francisco ha querido convocar un año que se dedique especialmente a la oración, a la reflexión de la vida consagrada, para revisar, para que la misma vida consagrada como que se descubra a sí misma desde sus propias fuentes, primero el Evangelio, segundo lo que su fundador les enseñó. Quizás volvimos, o puede ser que algunas comunidades religiosas volvieron a encerrarse y a quedarse ensimismadas, y se les olvidó que tenían que ser signos, y se les olvidó que tenían que tener un espíritu desde el Evangelio y desde su fundador que transformara a los demás, a ellos y a nosotros. Y entonces el Papa quiere que la misma comunidad religiosa se revise por dentro y vuelva a sus fuentes. ¿Por qué? Porque muchas se están quedando solas, muchas se están disminuyendo, se están acabando. Y el Papa dice, o nos revisamos y nos renovamos, o nos morimos. Estamos caminando hacia una muerte. Entonces esta es la reflexión del Papa hacia este año de la vida consagrada, que recuerden el valor que tienen, el tesoro que les ha sido confiado y cómo lo están dando en su propia vida y hacia los demás. Y eso significa que hoy vivimos una crisis. La vida de los consagrados, religiosos, religiosas, todas estas comunidades que he dicho y todas las que más conocemos, salesianos, franciscanos, etc., viven una crisis vocacional muy importante. Entonces, por ejemplo, en el ámbito masculino medianamente se conserva, pero en el ámbito femenino la crisis mundial es terrible. A nivel mundial han caído hasta el menos 17% en vocaciones, es decir, están en una crisis terrible la vocación también hacia la vida consagrada femenina, también con esta realidad de todo lo que significa hoy el ser mujer y todo lo que la sociedad le pide hoy a la mujer. Es una mujer que le propone a la sociedad un estilo de vida particular, como lo sabemos y lo conocemos, pues que le va a interesar renunciar a vivir virgen, de una manera virginal, de una manera pobre, ¿no? Eso está equivocado. Entonces muchas resisten a esa opción por el modelo de mujer que hoy vende la sociedad. Y eso genera también una crisis pues, en todos los ámbitos,
de estas comunidades. Entonces una renovación, pero el Papa dice que tiene que ser la vida consagrada nuevamente un evangelio, una buena noticia en el mundo de hoy, una buena noticia que proviene de Cristo, donde ellos deben ser signos del Señor que se entrega, del Señor que ama, del Señor que anuncia una voz nueva a la condición humana, que tienen que ser nuevamente profetas, que hablen, que denuncien. El profeta tiene dos funciones: denunciar y anunciar. Que hagan eso y que lo hagan en los lugares donde la gente los necesita. Acuérdense de esos nuevos lugares allá en la Edad Moderna, siglo XVI, XV, cuando las comunidades no respondían a las nuevas situaciones. ¿Qué hicieron? Se especializaron y salieron a crear universidades, hicieron hospitales, ancianatos, atendieron realidades del mundo de esa época. Lo mismo el Papa dice: tienen que salir a profetizar, a denunciar, a tocar las puertas donde no se han tocado, a acercarse a los más humildes, a los más pequeños. La vida consagrada también tiene que ser hoy una respuesta profética al mundo moderno. Y tiene que ser esperanza. O sea, el Papa les quiere decir: aquí no se acabó todo. O sea, volvemos a lo que decíamos ahora: cuando no dio respuesta a la vida consagrada en ciertos momentos, el Espíritu Santo sopló y se abrió otra nueva puerta. El Papa les quiere decir: miren, puede ser que algunas están disminuyendo, quizás algunas mueran, pero aquí no se acabó todo. El Señor volverá a soplar, volverá a abrir un nuevo horizonte y seguramente crecerán nuevas realidades de vida consagrada que respondan a esta nueva historia en la que estamos viviendo. Y por eso el Papa pues insiste: vida consagrada en la iglesia de hoy. ¿Qué es lo que hoy la iglesia y el mundo de hoy necesita de estos consagrados? En su mística, en su configuración y en su salir al otro, en su servicio a los demás. Por eso empezó el 30 de noviembre del año pasado y culminará el 2 de febrero del próximo año. ¿Por qué el 2 de febrero? Porque el 2 de febrero es el día dedicado desde la época de Pablo VI a la vida consagrada. Es el día de oración de manera especial por la vida consagrada, en el día de la fiesta de la presentación del Señor. Entonces termina allí y a lo largo del año hay una serie de actividades y de acciones. Decíamos que antiguamente se llamaban religiosos. Desde el concilio dijeron: no, ya hoy se llaman consagrados, porque hay quienes son religiosos, como en el término propio, institutos religiosos, y con votos. Hay quienes pertenecen a institutos seculares, es decir, son laicos. Yo soy un laico comprometido con esta obra, con este servicio, pero no tengo vida en común con estos otros hermanos que estamos comprometidos. Tengo mi profesión, puede ser que sea soltero y no me voy a casar, consagro mi vida virginalmente para servir a esta tarea, pero soy laico, soy secular. Y están también las sociedades de vida apostólica. Entonces, para vincularlos a todos, los llaman mejor consagrados, porque cada uno tiene su especificidad. Entonces, no hay una manera única de ser religiosos, porque hay muchas maneras, por lo tanto lo llaman consagrados. Terminemos entonces diciendo que la vida consagrada es un elemento irrenunciable de la revelación de Cristo y de su transmisión. Es decir, viene y brota del deseo del corazón del Señor para su iglesia. La transmisión de este tesoro espiritual que nos decía el concilio no puede realizarse solo por medio de palabras. Es necesario que determinadas personas, habilitadas por el Espíritu, ofrezcan al mundo, con su presencia cristiforme, una típica y permanente visibilidad de los rasgos característicos de Jesús. Necesitamos personas que nos muestren a Jesús con su vida, con su testimonio, con su fidelidad, con su cristificación, con esa imitación en todo de Jesús el Señor. La representación de la forma de vida de Cristo es mantener viva la dedicación incondicional a la misión que el Hijo de Dios enseñó al venir a este mundo. Dedicación por medio de la cual manifestó que era el supremo consagrado y misionero del Padre para su reino, en Vita Consacrata número 22. Es decir, que sea imitador de Él, a ejemplo de Él, en todo momento, en toda realidad. La vida fraterna en comunidad de la vida consagrada está para recordarnos que el modelo originario y apostólicamente más incisivo de la Iglesia ha sido y lo sigue siendo el de la comunidad fraterna de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 45. Todos lo tenían en común. Oraban juntos, celebraban juntos y repartían todo para el bien de todos. El Papa dice: miren, la vida consagrada nos da ejemplo de eso, porque lo comparten todo, nadie posee nada. Por ejemplo, un religioso se va a dar una charla, le dan un dinero, se va a hacer una clase, le dan un dinero y eso lo van y lo meten al fondo de todos para el bien de todos, ¿no? Entonces no es nada de nadie,
sino es de la comunidad. Entonces imitan eso en los Hechos de los Apóstoles. La vida consagrada no existe en abstracto, sino que se concretiza en las diversas formas históricas sugeridas en vista de determinadas misiones. Como lo hemos visto, en acciones concretas sirve la vida consagrada. Y la vida consagrada se pone al servicio humilde del amor del Padre, como lo hizo el Hijo, con la luz del Espíritu, que abre los ojos sobre las innumerables miserias del mundo. Su característica peculiar es la dedicación personal más que las grandes realizaciones, aunque éstas no se excluyen. El servicio humilde, generoso y desinteresado. San Ignacio, que decía, a mayor gloria, la gloria, pues a la mayor gloria es para Dios, para el Señor. Toda la gloria es para Él, no puede ser para nosotros. La gloria es para Dios. Si yo sirvo, si yo me entrego, no es para que me aplaudan, para verme más grande que los demás, sino para darle gloria al nombre del Señor. Bien, muchas gracias, muy amables. Bueno, quiero darle las gracias al Padre Juan Álvaro por la magnífica conferencia y podemos abrir ahora también entonces una rueda de preguntas. A raíz del Concilio Vaticano II hubo un giro en la concepción de lo que es la Iglesia, digamos, la aproximación en muchos aspectos. En la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II se está hablando de que estamos en el tiempo de los laicos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo conciliar el tiempo de los laicos con el tiempo también de la vida consagrada? Porque no es que tengan que competir, pero sí es un enfoque diferente. Entonces, ¿cómo conciliar ese llamado del tiempo de los laicos y también en este momento esa concepción de la vida consagrada que siempre ha sido, pero entonces cómo integrar ese tiempo de los laicos a la vida consagrada para que podamos dar todos frutos? Sí, el Concilio Vaticano II tuvo un gran giro en esta comprensión de la Iglesia entendida como pueblo de Dios. Ya no era una visión jerárquica, donde el primero en nombrar el Lumen Gentium, que es este documento del concilio, el primero, ya no habla primero del ministro ordenado, del obispo, sino de quién habla en primer lugar, del laico, del pueblo en general. Y habla de este pueblo como un pueblo comparado al símil de 1 Corintios 12 de San Pablo, el cuerpo de Cristo. La iglesia entendida como cuerpo, y donde cada cuerpo, un cuerpo tiene diferentes miembros, y ninguno es más que el otro, ni ninguno puede decirle ya no te necesito, sino que todos somos parte de él. Y entonces allí en la Lumen Gentium, en el concilio, se habla de que empezamos con la base. ¿Qué somos nosotros primero? Laicos, bautizados. Y el Señor va llamando de ese grupo de los bautizados a cada uno, a una tarea, a una misión, a una responsabilidad en particular, para servir en ese cuerpo místico de Cristo que tiene muchos servicios y muchos miembros. Entonces, no es que la mano sea más que el pie, sino que se cooperan en diferentes tareas, pero sirven al mismo fin, que es el cuerpo, y que en el cuerpo la cabeza es Cristo. Entonces, ¿cómo conciliarlos? Reconociendo que somos parte integral de un cuerpo donde todos tenemos la misma dignidad, pero que el Señor me llama a un servicio particular desde mi condición bautismal. Entonces, a mí, que soy laico, me llama a ser testigo de Él radicalmente, comprometidamente, como esposo, como profesional. Y a mí me llama como consagrado. Pero eso no significa que el consagrado del ministro ordenado es más que el laico, como se veía en la Edad Media, ¿no? Somos iguales, pero en diversos servicios. Por eso ya no muestra una figura jerárquica, que teniéndola claramente organizada y en una estructura, pero no lo muestra, lo enfatiza de una visión jerárquica, primero, segundo, tercero y de última, sino que es en función de la unidad, de la comunión y del cuerpo. Entonces, se concilia en la medida que yo reconozca mi lugar. Mi lugar está dentro del cuerpo, y el cuerpo tiene todos una serie de miembros que valen igual, y simplemente el Señor me pone una misión específica en el lugar propio a donde Él me llama: mi casa, mi trabajo, mi profesión, mi vida religiosa, mi condición sacerdotal, ¿cierto? Yo no puedo llegar a hacer cosas que no me competen en el ámbito ministerial, pero el padre de familia sí, el del hogar sí, y así sucesivamente. Entonces, así se considera, a la medida que se entienda que somos parte de una unidad y que no hay uno más que el otro, sino que somos parte de un mismo cuerpo. Como tú lo has dicho, yo creo que es también muy propicio en estar en la vida consagrada los signos de la de las familias. Entonces yo pienso que también habría que analizar ese signo,
porque si hay crisis vocacionales también hay una crisis profunda en la familia, Sí. porque las vocaciones santas no son Sí. familias santas. Exactamente. Entonces también es propicio esa beatificación de los papás de Santa Teresita Sí. y con este signo que se concibe como lo dice, se me olvidó. No, Mario. Como lo dice Mario, es muy propicio. Exacto. Es que Porque todos. este signo Todo debe es cuidar una cadena. de la familia, ser custodia de esas vocaciones y nuestras familias deben ser semilleros de esas futuras vocaciones. Sí, de aquí el Papa también ha dedicado toda esta reflexión al sínodo, dedicado Sí. especialmente a la familia, porque es la fuente, como lo decía el concilio, de la sociedad y la fuente de la iglesia. La primera célula de la sociedad. Sí, es el núcleo, y de ahí brota todo el resto. Ahora, una voz de la liturgia de este tiempo cuaresmal, que es la liturgia es un mensaje diferente a todos los años. Sí, generalmente cada ciclo, ustedes saben bien que los ciclos litúrgicos son 3 y que cada ciclo enfatiza una serie de temas a nivel de la cuaresma. Todos encaminados a reconocer al Cristo que se entrega y que desde allí se da la salvación para la humanidad. Este ciclo, si no me falla la memoria, es en busca de la imitación del Cristo que se da en la cruz obedientemente. ¿Sí? Que se dona totalmente al servicio de la humanidad y por fidelidad al Padre, desde el amor, se entrega allí y nos enseña a nosotros lo que significa seguirle, desde la obediencia y en fidelidad hasta darlo todo por el bien y la salvación de los hermanos, pero también para la salvación de nosotros mismos. Y entonces se enfatiza en eso, en prepararnos a esa entrega total de lo que significa seguir a Cristo radicalmente, hasta dar la vida. Y lo que significa también ese amor de Él, fiel, que a pesar de nuestras infidelidades, se entrega fielmente y generosamente por amor a nosotros. Usted nos ha hecho un recuento de la vida religiosa muy hermoso, muy concreto, muy hermoso. En vivir la fraternidad, la comunión, la oración en comunidad. Pero nos toca igualmente a nosotros los laicos. De la misma manera nos toca a los laicos para salir a darnos a los demás en el servicio, en la entrega, en el dar testimonio. Hay mucho egoísmo en nosotros, individualismo y la incapacidad de amar. De lo que usted hablaba. Hay mucha incapacidad de amar, de vivir en comunión, de vivir en fraternidad, y eso nos está afectando mucho a las comunidades grandes y pequeñas. Exacto. En la primera femina veíamos que la fuente es Cristo. Después de anunciar el reino de los cielos e invitarnos a la conversión, llamó. Y llamó para que fueran discípulos. Y se constituyó dos formas de ser discípulos. Las personas que en común, general, que sirven en su familia, en su trabajo. Y segundo, los de especial consagración. Pero la una no suple la otra ni anula la otra, sino que la una le enseña a la otra. El laico me enseña a mí, como sacerdote me enseña muchas cosas. Y yo como sacerdote tengo también que enseñarle al laico. Entonces aprendemos porque tenemos una misma fuente. Y esa fuente nos ha enseñado lo que significa el amor, lo que significa la fraternidad, lo que significa la comunión, lo que significa la donación. O sea, que la fuente nos tiene que iluminar a todos los dos grupos, digamos, de discipulado. Exactamente, para servir a los... Exacto. Pero porque estamos en una sociedad, según los sociólogos, estamos en la era del yocentrismo. Este es el tiempo del yocentrismo, es el centro, el yo, y solamente importo yo. Antiguamente el teocentrismo, el antropocentrismo que empezamos después del Concilio Vaticano II, hoy se habla del yocentrismo, muy centrado en el ego de cada quien. Exactamente. Ay, gracias. Yo quiero asegurar, a ver si entendí bien. Los que son consagrados somos todos, es decir, los religiosos que hacen los votos, los seculares que somos nosotros y los de las sociedades apostólicas que son las comunidades a las cuales algunos también pertenecen. Es que me quedo como, quiero tener como bien claro que soy dentro de la iglesia. Muy bien, ese cuerpo místico tiene estos diversos estados de vida, ¿no? Son tres: el laicado, los consagrados y los ministros ordenados. El laicado, ministros ordenados. Sí, Ministros ordenados, que son diáconos. Diáconos, pues sí, claro, porque estamos ungidos por el Señor, por el Espíritu, y a través de sus ministros idóneos y auténticos, legítimos. Entonces, el laicado, todos los fieles laicos, todos los fieles cristianos laicos que están sirviendo, los bautizados, los seculares, que están sirviendo en la vida cotidiana, en su familia, en una profesión, los laicos, ustedes, ¿cierto? Es un estado.
Los consagrados son los de especial dedicación de entrega a esta misión de llevar la buena noticia y de entregar de manera especial su vida al servicio de la buena noticia, que son los religiosos que hacen votos, es decir, los que se comprometen a vivir su pobreza, castidad y obediencia. Los que son de institutos seculares, es decir, un laico como tú, por ejemplo, dice: yo no me voy a casar, yo voy a vivir una pureza en mi vida y voy a seguir trabajando como maestra, docente, pero me voy a dedicar a esta obra de evangelización específica que me implica unos compromisos, unas normas, unas constituciones que seguimos un fundador que sirven ciertas acciones en concreto, los institutos seculares, ¿sí? Y están los de sociedades de vida apostólica que también combinan ministros ordenados, seculares, etc. O sea, esos son los consagrados, esas personas que asumen una especial y mayor consagración de radicalidad en los compromisos cristianos, ¿sí? Esos son sí, pues tienen una particularidad también de consagración, por supuesto, pero tienen una figura especial dentro de la iglesia. Y los ministros ordenados, que somos quienes asumimos la llamada del Señor y somos llamados a una consagración ya en el grado del orden, que son los diáconos, que son los presbíteros y que son los obispos que reciben la plenitud del sacerdocio. Entonces son esos tres estados de vida. Sí, no, laicos. Los consagrados son los que asumen una opción más radical de su vida consagrada. Laico religioso. A ver, hago una paréntesis. La palabra consagrada en la iglesia se utiliza de manera analógica, es decir, en distintos contextos. Todos somos consagrados porque todos hemos sido ungidos por el Señor en el bautismo. Y aprovecho para decir que los consejos evangélicos no son tampoco exclusivos de la vida religiosa. También nosotros estamos llamados a seguir el Señor en la pobreza, en la castidad y en la obediencia, según pues la situación que a cada uno le corresponda. Por ejemplo, al diácono le toca obedecer a la señora. Los consagrados tienen una especial dedicación a Dios. Es decir, ellos optan por una radicalidad de vida mayor precisamente para ser testigos ante nosotros de que sí es posible ser fiel, de que sí es posible vivir esos consejos por una radicalidad mayor, más profunda, animando también, por eso el Papa dice, ser profetas, ser evangelios, ser testigos precisamente ante el pueblo de Dios, que al verlos a ellos dice que efectivamente sí es posible una dedicación plena. Entonces tú sí eres consagrado y tú sí estás llamada, como todos los religiosos, a la santidad en el seguimiento del Señor, pero desde una perspectiva y de un modo diverso. ¿Cuál es? Los religiosos es la funami y por tanto la dedicación plena a las actividades de servicio a Dios. Para ustedes es el servicio a Dios en el mundo, la santificación de las realidades del mundo, la formación y la educación de los hijos en la familia, la transmisión de la fe en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso el concilio habla de los laicos como protagonistas de la evangelización. Exactamente. Porque precisamente toda la fuerza de la iglesia que sale a anunciar el evangelio está precisamente en Que ahora fíjense ustedes que hay una gran complementariedad Sí, de la consecuencia. unos oran para que otros puedan recibir de Dios la gracia y la fuerza. Otros trabajan de manera especial en la santificación del mundo, mientras otros no están directamente implicados en la santificación de las realidades del mundo, sino en la consagración a la oración, como la religiosa contemplación. Hay en la iglesia una gran complementariedad de oración. Es que a mí me da la impresión del mismo tema que están hablando ustedes, de que hace falta una categoría de laicos consagrados. Es decir, yo conozco personas, y trabajo con ellas, que están consagradas a
sin estar en una comunidad religiosa, sin ser... Exacto. Que se asume la condición bautismal desde lo que implica ser testigos de Cristo en favor de los hermanos, sembrando la semilla del Evangelio, construyendo este reino de Dios, sin decir necesariamente que hacen parte de una comunidad específica, pero ya están asumiendo en sí mismos la condición bautismal plenamente. Yo a lo que me refiero es a que, es decir, es que hay usted habló de una clasificación como bien específica, Los estados de vida. reconocida por la Iglesia. Sí. Y yo creo que la invitación es a que todos seamos esa clase de consagración. A ver, yo te cuento una cosa. Aquí estamos hablando de ahí está, digamos, la parte teológica y después está la parte canónica. Canónicamente en la Iglesia se han distinguido esos estados. Sin embargo, la dimensión teológica y pastoral de la Iglesia, esa división canónica, es decir, normativa, no No es excluyente. no Es que así sí no podemos. exacto, no abarca, no expresa plenamente la diversidad de realidades que existen en la Iglesia. Porque efectivamente tú hablas de laicos consagrados, existen hoy en la Iglesia y es incluso motivo de discusión, no desde la teología y la pastoral, pero desde el derecho canónico, algunos laicos que dicen nosotros hacemos votos y sin embargo no dejamos de ser laicos. ¿Qué me explico? Y hay otros que no hacen votos ni de castidad, ni de pobreza, ni de obediencia, y viven una vida comunitaria en la que se refleja la pobreza, la castidad. Que son las... Es decir, uno no puede encuadrar plenamente o sistematizar canónicamente las distintas realidades de la Iglesia. En la Iglesia hay de todo. Pienso, por ejemplo, que además no lo hay solamente ahora, sino también en la antigüedad, junto a esas realidades de vida consagrada, hay una que a mí me ha impactado y me ha gustado mucho siempre, y es la orden de las viudas, que además está presente inmediatamente en la primera comunidad cristiana, es decir, las viudas que se dedicaban al servicio de los discípulos del Señor y que los acompañaban y que eran también acompañadas y protegidas por ellos. Ustedes saben que una de las categorías sociales más desprotegidas que existían eran las viudas, hasta el punto que se establece en la ley mosaica una ley para que el hermano tome a la esposa de él precisamente para no dejarla. Las mujeres en esa época no tenían como hoy la posibilidad de trabajar, entonces pasaban realmente necesidades. Y desde el principio en la Iglesia existió esa comunidad, nunca se consideraron monjas y en la tradición de la Iglesia han pervivido hasta el día de hoy como laicas consagradas. No hacen votos públicos como sucede en la vida religiosa, hacen votos privados. En fin, para que ustedes den cuenta que siempre ha habido de todo.